¿Y si Medaka Kurokami conociera a Jesús? Cuando la perfección que sostiene a todos encuentra la gracia que no exige sostén. Medaka Kurokami siempre creyó que existir era responder. Responder a la petición explícita, a la petición implícita, a la petición que nadie se atrevía a hacer, pero que aún así clamaba en el fondo del mundo. Desde pequeña, aprendió que ser capaz significaba ser responsable, y que ser responsable significaba nunca retroceder. No se preguntaba si debía ayudar. Ayudaba. No evaluaba el costo. Pagaba. No ponderaba límites. Superaba. Porque podía. Porque lo lograba. Porque era Medaka. El mundo la llamaba perfecta. Y ella aceptaba el título no por vanidad, sino por deber. Si era perfecta, entonces no había excusa para fallar. Si era fuerte, entonces no había razón para descansar. Si era capaz de salvar, entonces no salvar sería casi un pecado. Y así, día tras día, Medaka se convirtió en el apoyo invisible de todos a su alrededor. Donde alguien caía, ella sostenía. Donde alguien se rompía, ella reparaba. Donde alguien se rendía, ella avanzaba. Pero nadie preguntaba si ella necesitaba apoyo. Siempre sonreía. Una sonrisa limpia, confiada, casi luminosa. Una sonrisa que decía, está todo bajo control. Pero detrás de ella había algo que jamás permitía salir a la superficie. No por miedo, sino por convicción. La convicción de que la debilidad, en alguien como ella, sería irresponsable. De que el cansancio sería egoísmo. De que la duda sería traición a lo que esperaban de ella. Medaka no vivía para sí. Vivía como función. Como respuesta. Como solución ambulante. Y eso, para todos, parecía virtud absoluta. Hasta que, en una noche silenciosa, lejos de las peticiones, lejos de las voces, lejos del ruido del deber, caminó sola. No porque estuviera perdida, sino porque, por primera vez, no había nadie necesitándola en ese instante. El silencio debería ser descanso. Pero era incomodidad, porque cuando nadie te necesita, solo queda uno mismo. Y Medaka nunca tuvo tiempo para lidiar con eso. Fue entonces que lo vio. Un hombre sentado al borde del camino, como quien no estaba allí por casualidad, ni por urgencia. No parecía esperar ayuda. No parecía pedir nada. Simplemente estaba. La postura era simple. La mirada, firme. No había prisa, ni ansiedad, ni expectativa de rendimiento. Medaka sintió algo extraño. No admiración. No respeto inmediato. Algo más sutil y perturbador. No sintió la necesidad de ayudarlo. Eso, por sí solo, ya era desconcertante. Ella se acercó, no como salvadora, sino como alguien que intenta entender una ausencia. ¿Estás bien?, preguntó, casi por reflejo. Al fin y al cabo, ese era su lenguaje natural. El hombre levantó la mirada y respondió con serenidad que no buscaba aprobación. Estoy. La respuesta era demasiado simple, demasiado completa. Medaka esperó el complemento que nunca llegó. Ninguna explicación, ninguna carencia, ningún espacio para la intervención. ¿No necesitas nada?, insistió. Él la observó con profunda atención, como quien no ve solo lo que se dice, sino lo que sostiene a quien habla. ¿Sueles preguntarte eso a ti misma? La pregunta no sonó acusatoria. Sonó precisa, quirúrgica. Medaka sintió una leve incomodidad, algo que no se traducía en dolor, sino en desplazamiento. No soy el foco, respondió. Lo importante es resolver lo que necesita ser resuelto. El hombre asintió lentamente. ¿Y quién te resuelve a ti? La pregunta quedó suspendida en el aire. Medaka abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no había una respuesta lista. Nunca la hubo. Ella siempre fue la respuesta. Nunca la pregunta. No necesito ser resuelta, dijo, firme. Fui creada para ayudar. Él respondió con una frase que no elogiaba ni corregía, solo revelaba. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Medaka frunció el ceño. Esa frase debería confirmar todo lo que ella creía. Pero, extrañamente, no confirmaba. Había algo diferente allí. Él hablaba de servicio, pero no había peso en su postura. Hablaba de entrega, pero no había rigidez. Hablaba de responsabilidad, pero no cargaba el mundo sobre los hombros como ella lo hacía. Entonces entiendes, dijo ella. Servir es lo que da sentido. Él respondió con suavidad firme. Servir no es lo que define tu valor. Esa frase atravesó a Medaka de forma inesperada, porque nunca había pensado en el valor separado de la utilidad. Nunca lo necesitó. Su valor siempre se había comprobado en acción, en resultado, en excelencia. Si no sirvo, respondió, ¿qué queda de mí? El hombre la miró con una mirada que no medía, no comparaba, no evaluaba, simplemente veía. Tú. La palabra cayó como algo demasiado simple para ser aceptado. Solo tú. No la salvadora, no la perfecta, no la respuesta, solo alguien. Medaka sintió que su corazón se aceleraba levemente. No por miedo, por algo más incómodo. Posibilidad. La posibilidad de existir sin función. Y eso la desarmaba. Hablas como si pudiera descansar, dijo, casi en tono de extrañeza. Él respondió con palabras que no combinaban con su lógica. Venid a mí,
todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os aliviaré. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Cansados. Medaka nunca se permitió usar esa palabra para sí misma. Abrumados. Ella llamaba a eso responsabilidad. ¿Y si me detengo?, preguntó. ¿Quién sostiene todo? Él respondió con tranquilidad que desmantelaba la necesidad de control. Yo sostengo. Medaka sintió algo tambalear. No en el mundo. Dentro de ella. Porque si alguien podía sostener, entonces no necesitaba ser el pilar absoluto. Y si no necesitaba ser el pilar, entonces tal vez había sido injusta consigo misma durante tanto tiempo. Respiró hondo. Por primera vez, no como quien se prepara para actuar, sino como quien intenta sentir. El silencio entre ellos no era una exigencia, era una invitación. Y en ese instante, Medaka se dio cuenta de algo que jamás había admitido. Sabía salvar el mundo, pero no sabía recibir. Y eso era el comienzo del enfrentamiento. Medaka permaneció allí, en silencio, después de esas palabras. No era un silencio cómodo, ni vacío. Era el tipo de silencio que revela algo que siempre ha estado presente, pero nunca ha sido nombrado. Por primera vez, no tenía una tarea inmediata. No había alguien esperando una solución. No había un problema externo exigiendo su excelencia. Solo había esa presencia, y el reflejo que ella producía dentro de ella. Siempre había creído que descansar era un atraso, que parar significaba abandonar a alguien, que aliviar el peso sería transferir la responsabilidad a quien no estaba preparado. Pero, ante ese hombre, esas certezas comenzaban a parecer menos sólidas. No porque fueran falsas, sino porque tal vez estuvieran incompletas. Hablas de descanso como si estuviera permitido, dijo ella finalmente. Pero si descanso, alguien va a caer. Alguien siempre cae. Él respondió sin prisa, como quien no necesita disputar la urgencia. No fuiste creada para cargar el mundo sola. La frase alcanzó un punto sensible. Creada. Medaka siempre se vio a sí misma como alguien que se convirtió en lo que es por mérito, disciplina, superación. La idea de haber sido creada para algo diferente, algo que no exigiera un rendimiento constante, parecía casi ofensiva. Si puedo hacerlo, respondió, entonces debo hacerlo. Él la miró con profunda atención y dijo algo que nunca le habían dicho antes. Capacidad no es lo mismo que llamado. La distinción resonó dentro de ella. La capacidad siempre había sido el criterio absoluto. Si ella era capaz, entonces el deber era automático. Pero el llamado implicaba algo diferente. Intención, límite, propósito, que no nace solo de la fuerza. ¿Y quién decide el límite?, preguntó ella, con un toque de desafío. Si aguanto más que los demás, ¿por qué no ir más allá? Él respondió con una verdad que no sonaba como una regla, sino como un cuidado. Incluso el campo más fértil necesita descansar para seguir dando fruto. Medaka sintió algo apretar en el pecho. Nunca se había pensado como campo, siempre como herramienta. Las herramientas no descansan. Se usan hasta el límite. Los campos, sin embargo, necesitan tiempo. Necesitan pausa. Necesitan cuidado invisible. Hablas como si tuviera derecho a parar, dijo ella, casi en susurro. Él respondió con firmeza serena. El descanso también es obediencia. La palabra obediencia la desarmó. Medaka siempre había sido obediente. A las reglas, a las expectativas, al bien común. Pero esa obediencia era diferente. No era obediencia al deber exterior, sino a algo más profundo, más silencioso, más exigente. Obedecer a su propio límite como parte del bien. ¿Y si fallo?, preguntó. ¿Si descanso y algo sale mal? Él respondió con claridad que no removía la responsabilidad, sino que la reposicionaba. No eres la origen del bien, eres cooperadora. Cooperadora. No fuente, no eje, no centro. La palabra reorganizaba toda su arquitectura interna. Medaka siempre se había posicionado como un punto de convergencia. Si ella no resolvía, nadie lo haría. Pero si ella era cooperadora, entonces había algo más grande sosteniendo todo. Sintió una resistencia a subir. No contra él, sino contra la idea. Porque aceptar eso significaba admitir que toda su identidad estaba construida sobre una suposición, que el mundo se desmoronaría sin ella. Estás diciendo que no soy indispensable, afirmó, con voz controlada. Él respondió con una verdad liberadora y dolorosa al mismo tiempo. Eres amada, no indispensable. La frase cayó como un golpe silencioso. Porque ser indispensable daba sentido, daba control, daba identidad. Ser amada, sin embargo, no exigía nada. Y eso la dejaba sin suelo. Ella desvió la mirada por un instante. El mundo parecía el mismo, pero ella no. Había algo comenzando a ceder. Una rigidez antigua. Un orgullo que nunca se llamó orgullo, sino responsabilidad. Si no soy indispensable, dijo, ¿qué me hace especial? Él respondió sin elevar la voz, sin dramatizar. El hecho de que existas. Nada más. Medaka sintió que sus ojos ardían levemente. No era llanto. Era algo que no sabía nombrar. Tal vez era el inicio de una verdad que nunca tuvo espacio para crecer. No me pides ser mejor, se dio cuenta. Ni hacer más.
Él respondió, te invito a ser entera. Entera. No perfecta. No excelente. Entera. Con límites. Con necesidades. Con descanso. Con espacio para recibir. Ella respiró hondo. Por primera vez, se dio cuenta de que su bondad siempre había tenido una condición implícita. Necesitaba ser suficiente. Necesitaba corresponder. Necesitaba sostener. Y ahora, alguien le ofrecía algo que no dependía de nada de eso. ¿Y si no sé recibir?, preguntó, casi en confesión. Él respondió con palabras que desmantelaban la lógica del mérito. La gracia no se aprende, se acepta. Medaka sintió el peso de esas palabras. Aceptar significaba renunciar al control, renunciar a la autosuficiencia moral, renunciar a la identidad construida exclusivamente en la fuerza. Cerró los ojos por un instante, no para huir, sino para sentir lo que siempre ignoró. Cansancio. Un cansancio antiguo, profundo, que no venía del cuerpo, sino del alma. Siempre he ayudado a todos, dijo, pero nunca dejé que nadie me ayudara. Él respondió con ternura firme. Quien no recibe, no permanece. La frase resonó como aviso y invitación. Permanecer exigía reciprocidad, exigía relación, exigía vulnerabilidad. Medaka abrió los ojos. Había algo diferente en su mirada ahora. No menos firme, pero menos rígida, menos armada. ¿Y si acepto esto?, preguntó. ¿Mi vida cambia? Él respondió con verdad que no prometía consuelo inmediato. Quien encuentra la verdad no vuelve a ser el mismo. El viento pasó entre ellos. El mundo continuaba, pero algo esencial se estaba moviendo dentro de ella. Por primera vez, Medaka no sentía la necesidad inmediata de actuar. Sentía la necesidad de ser, y eso era más difícil que cualquier desafío que había enfrentado. Ella entendió, entonces, que el enfrentamiento no era entre bondad y maldad. Era entre la fuerza que sostiene sola y la gracia que sostiene antes. Medaka se quedó allí más tiempo del que estaba acostumbrada a permitirse. No había cronograma. No había urgencia externa. No había nadie llamando su nombre para resolver algo. Solo había ese instante, y la creciente conciencia de que, si se levantaba ahora y se iba, algo precioso permanecería no vivido. Si acepto esto, dijo finalmente, con la voz firme, pero más baja, decepcionaré a las personas. Él respondió con la calma de quien conoce el costo de la verdad. La verdad no siempre preserva expectativas, preserva vidas. Medaka sintió el peso de esa frase. Las expectativas siempre habían sido el motor invisible de sus decisiones. Existía para corresponder, para cumplir, para no fallar. Pero nunca se preguntó si todas esas expectativas eran justas, o solo convenientes para quienes se apoyaban en ella. ¿Y si me necesitan?, insistió. Él respondió. Te necesitarán entera, no exhausta. La palabra entera volvió a resonar. No perfecta, no invencible, entera, con pausas, con límites, con espacio para depender. Medaka cerró los ojos nuevamente. Esta vez, las lágrimas vinieron. No en explosión, en descenso lento, casi contenido. No lloraba por un dolor específico. Lloraba por algo más difícil de nombrar. Luto por la identidad que siempre sostuvo. Por la versión de sí misma que creía que el amor debía ser comprobado por utilidad constante. Siempre he hecho el bien, dijo, con la voz temblorosa. ¿Por qué aún me siento cansada? Él respondió con una verdad que iluminaba la raíz del problema. Porque hiciste el bien tratando de ser la fuente de él. Medaka sintió que la frase encajaba con precisión quirúrgica. Siempre asumió el lugar de origen, de centro, de sustentación. Y eso, aunque noble, la colocaba en una posición que ningún ser humano debería ocupar. ¿Y si dejo de ser el centro, todo se organiza?, preguntó. Él respondió con serenidad absoluta. Cuando el centro está en el lugar correcto, el resto encuentra orden. Ella abrió los ojos. Por primera vez, no para analizar, sino para confiar. No como quien abandona responsabilidad, sino como quien finalmente la distribuye correctamente. No me pides que abandone quien soy, se dio cuenta. Me pides que deje de cargarme. Él asintió. Mi yugo es suave, y mi carga es ligera. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 30. Medaka respiró hondo. Suave, ligera. Palabras que nunca formaron parte de su vocabulario interno. Todo siempre había sido intenso, máximo, absoluto. La idea de suavidad parecía casi sospechosa. Pero ahora, por primera vez, parecía necesaria. Ella dio un pequeño paso hacia adelante. No como quien se rinde dramáticamente, sino como quien acepta algo simple y profundo que no puede ser rechazado. No sé cómo vivir sin medirme por lo que hago, confesó. Él respondió con una promesa que no requería técnica, solo presencia. Estaré contigo. Nada más. Y eso fue suficiente. Medaka sintió algo reorganizarse dentro de ella. No hubo visión. No hubo éxtasis. Hubo alineación, como una estructura que finalmente reposa sobre el fundamento correcto. Entonces entendió que su bondad no necesitaba morir. Necesitaba descansar. Que su fuerza no necesitaba desaparecer. Necesitaba estar enraizada. Que su excelencia no necesitaba gobernar. Necesitaba servir a algo más grande que ella misma. Ella se levantó despacio. El mundo no había cambiado. La gente seguiría pidiendo.
Las crisis seguirían surgiendo. Pero ahora sabía algo esencial. No era la fuente. Y eso no disminuía su valor. Liberaba. Antes de irse, se dio la vuelta y preguntó, ¿y cuando olvide? Él respondió con ternura firme, permanece. La palabra se quedó con ella. Ahora, esta historia no es solo sobre Medaka Kurokami. Es sobre ti, que siempre lo resuelves todo. Tú que nunca pides ayuda. Tú que te enorgulleces de ser fuerte, pero vives exhausto. Tú que crees que, si te detienes, todo se desmorona. Tú que confundes amor con rendimiento y valor con utilidad. El Evangelio no solo confronta el pecado escandaloso, también confronta la autosuficiencia moral, la idea de que necesitamos ser suficientes para merecer descanso. Jesús no vino solo a salvar a quien ha caído, vino a liberar a quien nunca se permitió detenerse. Sin mí, nada podéis hacer. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Eso no es condena, es una invitación. Si esta historia te tocó, no la ignores. Suscríbete al canal para más narrativas que confrontan el alma con la gracia. Comparte con alguien que lleva el mundo sobre sus hombros. Y escribe en los comentarios, elijo descansar en la gracia. Porque cuando la perfección que sostiene a todos encuentra la gracia que no exige sostén, la carga cae, el corazón respira, y la vida finalmente encuentra su centro.